Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este podcast donde tendremos un invitado de lujo y un tema actual, un tema muy relevante para nuestros tiempos. Así es que mantente conectado. Ya empezamos. Bueno, bienvenido nuevamente a este podcast y bueno, tenemos aquí un invitado muy especial para nosotros donde vamos a conversar acerca del tema de hoy. Bienvenido Jesús Eduardo. Jesús Eduardo, un hijo de Dios, un esposo, padre de familia, un hombre que ama a Dios, que sirve a Dios, es anciano de nuestra iglesia aquí en el Chicó. Entonces, Jesús Eduardo, bienvenido, nos place tenerte aquí. Hola Henry, pues gracias por la invitación y estamos aquí prestos a qué vamos a charlar hoy. Con mucho gusto. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, Jesús Eduardo, cuéntanos un poco de lo que estás haciendo con las nuevas generaciones, que es el tema que vamos a tratar hoy, formación en las nuevas generaciones y cómo Dios te abre puertas, cómo Dios te está usando. ¿Qué estás haciendo con las nuevas generaciones el día de hoy? Bueno, de pronto primero comentar que esto es un llamado. Esto arrancó con un sueño en el cual había muchos jóvenes pidiendo ayuda. Y después de ese sueño, cual fue muy, digámoslo, sobrenatural, 3 de la mañana, hubo un grito, ayúdenos. Y ese grito fue audible. Yo nunca he tenido una experiencia de tener un sueño con algo audible. Wow. Duré como 30, 40 minutos con los oídos zumbándome del grito. Y pues yo sabía que Dios está hablando. Entonces, digamos lo que empezó así. Y la pregunta era, ¿cómo puede uno ayudar a los jóvenes? Okay. Así empezó todo. Y de alguna forma, todas las cosas que sucedieron también siguieron siendo sobrenaturales porque yo no había trabajado enfocado solamente a los jóvenes, pero seguramente tenía ese llamado pequeño, joven, porque de joven también, digámoslo, yo tenía como un imán para los gamines. Y aún antes de ese sueño, yo había trabajado en las calles ayudando niños de la calle. Ahí estuve con Jaime Jaramillo, ¿se acuerda de Niños Los Andes? O Papá Jaramillo. Uh-huh. De vicepresidente de esa fundación como 4 o 5 años. Entonces, digámoslo, ya había seguramente desde que uno nace una carga hacia eso. Y aquí ya fue algo más hacia los jóvenes. Digamos lo que parte importante que el Señor empezó a hablar era que debíamos trabajar o que me enfocara en lo que es preventivo. Es decir, no esperar que casi todos los programas son de rehabilitación. O sea, es decir, cuando la persona ya está mal. Uh-huh. Y realmente no se hacen muchos trabajos de prevención. Primero porque no se les haya valor. O sea, por ejemplo, hacer un trabajo, tú le dices a unos padres, vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento del carácter del joven, desde ya. Entonces, pero eso como que ¿a qué sabe? O en un colegio vamos a formar carácter. Eso no aparece. O sea, en ninguna parte del mundo hay una clase que se le enseña a los jóvenes a vivir. Eso fue cosas que me empecé a encontrar que no existen. Y no existe tampoco una dinámica en la casa semanal donde se trabaja el carácter del joven o una metodología. Entonces, todas estas cosas empezaron a aparecer y yo era el primer sorprendido porque tampoco lo tenía en mi casa. Uh-huh. Okay. Entonces, de alguna forma, Dios empezó a mostrar, tal vez lo que me va a preguntar más adelante, cómo trabajar esto. Y pues eso fue lo que hemos venido digamos, desarrollando estos 20 años, eso fue hace 20 años, okay. Y con unos resultados personales para mí, mi casa, buenos, con muchos problemas todavía, pero con resultados buenos, y también en los colegios, sistema educativo, y en familias, que hemos podido establecer un sistema para precisamente formar carácter y digámoslo, trasladar los principios a la siguiente generación, porque digámoslo que eso es otro desafío para la misma iglesia. Total. O sea, yo he tenido invitaciones a otros países, otras iglesias, donde, digámoslo, la estadística es que los jóvenes no están
están tomando la palabra, no están tomando el evangelio. O sea, ha habido una deserción de jóvenes. Entonces dicen, pues, ¿qué hacemos? Claro. Entonces ahí también hemos podido trabajar con esto. Wow, tremendo ese llamado. Así es. Esa visión, ese sueño que tuviste, y poderoso como Dios ha permitido a través de los años tener todo ese recorrido, y bueno, por su gracia, de la forma, de la manera que te ha estado usando. Y cuando estaba pensando en este tema de nuevas generaciones, se me vino a la mente Daniel y sus amigos, ¿no? Que fueron cautivos, fueron esclavizados en Babilonia, pues el imperio más potente, más poderoso en esa época. Y pues Babilonia, la etimología de la palabra Babilonia viene de Babel. Y Babel significa desorden y confusión, ¿no? Y pues podemos mirar que Babilonia a nivel espiritual puede ser como un sistema, ¿no? De gobierno, puede ser, o un sistema cultural, ¿no? que está permeando en nuestros tiempos también. Es como si estuviéramos en un sistema babilónico. De hecho, bueno, no creo que haya habido una historia o un tiempo de la humanidad donde haya tanta confusión, y sobre todo en la identidad, ¿no? La gente no sabe quién es, sobre todo los jóvenes. Y bueno, Daniel y sus amigos estaban cautivos en ese sistema, y este sistema quería culturizarlos, ¿no? Y la palabra cultura viene de cultivo, o sea, como sembrar semillas en su mente, que son palabras que produzcan un cambio de pensamiento. Sí, eso es lo que este sistema quería hacer con Daniel y sus amigos, de una u otra manera adoctrinarlos a su sistema, a su cultura. Pero Daniel y sus amigos no se dejaron realmente culturizar, o no se dejaron de una u otra manera permear, o dejaron que esa cultura o esa doctrina impregnara su mente y su fe, sus convicciones. Y ellos se mantuvieron firmes. De hecho, eran jóvenes muy preparados, ¿no? El rey de esa época, Nabucodonosor, escogió los jóvenes más preparados, y creo que de una u otra manera para ser influyentes en el campo de acción donde Dios nos ha puesto, hay que prepararnos, ¿de acuerdo? Pero Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes en sus convicciones, en lo que creían, y eso les costó, les salió caro. A Daniel le costó el foso de los leones, y a sus amigos el horno de fuego, pero Dios estuvo ahí y Dios los protegió. Entonces, de una u otra manera hay un sistema actual que quiere cautivar las mentes y los corazones de estas nuevas generaciones, y quiere de una u otra manera como adoctrinar, ¿sí? Para traer un cambio, una transformación de pensamiento de acuerdo al mismo sistema, y quien controla ese sistema, que bueno, sabemos que espiritualmente eso ya está entretejido en las tinieblas, pero sí hay todo por decir así, no sé, una élite o en fin, que está como gobernando, ¿no? Y está generando todos estos patrones de conducta, de cómo la gente tiene que vivir, de cómo tienen que comportarse, de cómo tienen que pensar, ¿no? Y eso es culturizar. De hecho, estamos como en una batalla cultural hoy en día, y la pregunta es esa: ¿cómo, o sea, qué impacto tienen los cambios culturales y sociales en la formación de las nuevas generaciones, y cuáles son esos principales desafíos que están enfrentando estas nuevas generaciones? Ok, muy buena pregunta, y también muy buena ilustración de la que tú acabas de hacer, porque yo pienso que eso no ha cambiado. O sea, esa presión de lo que tú ya, o sea, lo que definiste como Babel, de confusión, eso es hoy lo mismo. Lo que pasa es que ahora tienen mucho más poder. Digámoslo, esos aparatos que cargamos todo en el bolsillo le dan una entrada directa al cuarto de un joven, a una edad muy temprana, que antes tenía que esperar a los 15, a los 18, a los 21. Un niño ya de 8 o 10 años maneja mejor un aparato de esos, y ahí tiene todo el mundo y toda la información de formación. Claro. Y
influencia lo que es. O sea, que digamos lo que es la misma situación, pero potencializada a la no sé cuánto. O sea, la capacidad que tiene precisamente de decir. Y tú te has dicho algo muy importante que es de entender que es una guerra cultural, entendiendo, como también lo definiste muy bien, que cultura viene de cultivo. Entonces, cuando uno escucha que es que los principios se perdieron, los principios morales, los principios cristianos, los principios universales, eso no es verdad. Los principios siguen siendo los principios. La honestidad siendo honestidad, la generosidad sigue siendo generosidad, la confianza sigue siendo confianza. De acuerdo. Lo que se perdió fue la siembra de ellos. Okay. Y como no se están sembrando, lo que está realmente dando cosecha o lo que está dando son los antivalores, porque eso sí lo están sembrando. Okay. En esa cultura que tú llamas de Babel. Uno mira hoy lo popular en los celulares, en las redes sociales, lo que llaman hoy influencers. Y tú ves es una persona bailando, quitando la ropa o haciendo, poniéndose senos o marcando el cuerpo. Y eso tiene un seguimiento tremendo. Y realmente eso es lo que se está sembrando. Y entonces lo que se cosecha es que las personas piensan que así es la forma en que yo puedo desarrollar mi personalidad, ese tipo de cosas. Entonces, digamos, lo que están teniendo cierto éxito. Entonces, como mucha gente no puede hacer eso, entonces se frustran. Entonces, lo que tenemos es una cantidad de frustrados. Porque yo no puedo hacer lo que el Señor está haciendo allá, igual, o no puedo obtener la misma riqueza o andar en los mismos carros que Él. Entonces, eso va generando como un desánimo. Y ahí aparece una industria que es la industria del entretenimiento. ¿Correcto? Okay. Entonces, cuando no estamos mirando todas estas cosas, estamos muy ocupados viendo series, por ejemplo. Entreteniendo. Entonces, y pues ignorando un principio muy fuerte que dice que si yo quiero desanimar a alguien, entreténlo. Entonces, cuando yo estoy mirando estas cosas que yo no puedo hacer y que otros tienen, y cuando yo estoy perdiendo mi tiempo en una industria que se llama entretenimiento, pues eso va afectando mi forma de pensar. Y realmente lo que estoy cultivando, o lo que me están cultivando son antivalores y basura, diría yo, porque muchas de esas cosas es puro. O sea, cuando tú terminas de ver una serie, pues no te queda mucho que aprendiste. Entonces, la persona realmente lo que está cosechando ahí es basura. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es ese. Ahora, quiero darle una noticia. Lo único que va a pasar con eso es que se va a incrementar su poder. Claro. Digamos, en este momento ya vienen 2 o 3 cosas que lo que hacen aumentar el poder, como es la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Entonces, si esto era ahora malo, los niños pobrecitos pequeños van a tener mucho problema. Claro. Si eso es lo que comen, si eso es lo que alimentan, si eso es lo que cultivan. Claro. Entonces el problema no es de eso siempre ha existido, lo que tú le diste muy claro. El problema es de nosotros, que no tenemos ningún sistema para sembrar los valores. Ahora, muy buen ejemplo también, porque el caso de Daniel y sus amigos que vieron el mismo sistema, de pronto con menos poder, pero el mismo sistema. Hay 3 cosas que yo rescato de esa historia que toca de mencionar. Una, esto, y que es algo que yo propongo, luchar contra esa influencia me parece perder el tiempo. Decir que no vean, que no toquen, que eso es malo, que pues hay que decirlo en cierta forma, pero ese es el énfasis que estamos haciendo ahora. La prohibición, la crítica. Y eso no está teniendo ningún resultado. Okay. Y como va a seguir creciendo, digamos, eso va a tener mayor poder. Pero, ¿qué tal si lo que hacemos más bien es generar un criterio en los jóvenes?
Porque a mí me parece que el ejemplo que tú pusiste, Daniel, es que eran personas con criterio. Claro, con convicción. Criterio. Ujú. Criterio. ¿Y de dónde venía ese criterio? Pues yo digo que varias fuentes. Uno, del ejemplo que tenían en su casa. Porque quiero decirte que la cultura, básicamente, que es lo que llaman transformación, Ujú. para ser sincero, si yo quiero transformar a alguien, la mejor forma es mi ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que revisar, si tú quieres que hablemos de a los padres, es cuál es mi ejemplo. ¿Cómo resuelvo los conflictos? Porque no es digámoslo, un misterio decir que muchas veces, aún yo viniendo a la iglesia, mi forma de resolver los conflictos es a gritos, con malas palabras, ofensas, o, digámoslo, la ausencia. Entonces, realmente ahí no podemos generar un criterio sano en los jóvenes, porque él dice, bueno, pero si este hombre que va allá Ajá. actúa en mi casa así, pues esto no tiene poder. Interesante. Entonces, digamos lo que ahí viene el primer desafío. Yo lo digo en el caso de Daniel, yo pienso que, no sé, no tengo el contexto cómo vivió él, pero si no fue en su casa, tal vez en el círculo donde se movía, él debió ver algo para ser tan fuerte. Este hombre para tomar esas decisiones de que no, yo no como eso, así me maten, o yo no adoro a nadie. Esto no nació en el gen de este hombre. Tuvo que tener una influencia, ¿sí me entiendes? De alguien que vio que era de carácter. 2, la verdad. Dice que conocer es la verdad y la verdad os hará libres. Entonces nosotros tenemos que eso es una capacidad que también se ha perdido, de poder trasladar esa verdad a la siguiente generación. Es el desafío, por lo menos, que tiene la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que también mirar? ¿Cómo estamos trasladando esa verdad? Digámoslo, en la cultura judía, una de las cosas que hace fuerte, aún hasta el día de hoy, es algo que hacen semanal, que es un Shabbat. Y yo he tenido que participar en algunos Shabbat y me impactan. Porque, digámoslo, uno que estuve específicamente, cuando hacían la ceremonia de estos eran judíos ya mesiánicos del tomar la cena en un Shabbat, en un viernes. Después, de la nada, coge el papá, hijo por hijo, esposa, a reafirmarlos. Wow. Oiga, Henry, esta semana yo me di cuenta que tú ayudaste a tu hermano a hacer una tarea y tú no tenías que hacerlo. O sea, yo estoy viendo que tú eres un muchacho de misericordia, ¿sabes? Te felicito, Henry. Wow. Luego cogí a la otra hija, la esposa. Oiga, ¿eso sabe qué hace? Reafirmarlo. Claro. ¿Nosotros qué hacemos? Estamos reafirmando lo malo. Oiga, venga, ¿usted cuándo va a trabajar? Que esos calzoncillos, usted es desordenado, usted es bobo, bruto. Bueno, decimos unas cosas. Claro. Entonces, yo pienso que Daniel y estos tuvieron una influencia. Tuvieron un sistema que le transmitieron las verdades de una forma de pronto diferente para tener criterio. Y lo tercero, me parece importante, era el parche en que andaban. Porque no era solamente Daniel, él andaba ahí con dos que lo fortalecen a uno. Y entonces es muy importante en los jóvenes, ¿con quién andan? Buenas amistades. ¿Con quién andan? Con gente de criterio. Claro. Entonces, digamos, lo que ahí podemos sacar solamente de esa historia que tú contaste, 3 cosas. O sea, lo que es sembrar en la casa. Yo no creo, vuelvo y repito, yo no creo que Daniel y estos nacieron aprendidos. No creo. Debieron tener una influencia fuerte. De acuerdo. Pero esa influencia fuerte, digamos, lo que debe primar es el amor y la coherencia. De acuerdo. Y ahí pues tenemos que aprender todos. Yo, por ejemplo, es algo que constantemente me doy cuenta que la estoy embarrando. Y que estoy siendo incoherente y eso puede estar afectando a mi familia. Claro.
interesante que hablaste de palabras, de afirmar. Y esas palabras son como esa semilla, ¿no?, que se siembra y eso produce un fruto. Esos frutos pues son las acciones, la forma en que reaccionamos y vivimos en nuestro entorno, y eso de una u otra manera genera un patrón de conducta, ¿no?, producido por unos hábitos, y esos hábitos de una u otra manera me generan un estilo de vida. Exacto. ¿Cierto? Entonces hablaste de la casa, ¿no?, que eso se siembra en la casa, pero también hablaste de la iglesia. Y pues hablaste de criterio, hablaste de verdad, ¿no?, de fundamentos. Ahora, qué papel juega aquí los padres, la familia en la casa, ¿sí?, y la iglesia en esta formación de las nuevas generaciones, en esos 3 aspectos que tú comentaste? Trasladar un legado, también se puede asimilar en estas carreras de relevos a lo que se llama pasar un batón o un testigo, la posta. Sí. Y es interesante que en esas carreras, la mayoría de veces que se pierden las carreras es en la pasada. Uh-huh. Resulta que no es sino un solo metro para pasar esa posta. Y ellos lo que más entrenan es el paso de esa posta, porque como el otro viene corriendo y el otro ya arrancó, claro, es algo que tienen que hacerlo de una forma tan coordinada para poder que el otro pueda... ¿El éxito o el fracaso? Exacto. Entonces esto no es fácil, pasar la posta a la siguiente generación. Yo tengo 3 hijos. Y a mí no me gusta hablar carreta. Y no es fácil. Claro. Uno quisiera que ellos tuvieran la misma pasión que uno tiene por Dios. Pero también, digámoslo, yo estaba más perdido que ellos. Uh-huh. Entonces, la primera cosa es que uno debe entregar sus hijos a Dios. De acuerdo. Porque esto no es de Artica sacar nosotros aquí una metodología. Uh-huh. Pero sí tener fe en Dios, que lo mismo que hizo con nosotros lo va a hacer con ellos. ¿Cómo? No sé. Yo este ejercicio lo hice, y lo primero que pasó después de que hice decirle a Dios, yo estaba más perdido que mis hijos, pero tú tuviste misericordia de mí, ten misericordia de ellos, como tuviste conmigo. Yo no sé cómo hacerlo. Hazlo tú. Lo que pasó en siguiente después de esta declaración con mi esposa fue que a mis hijos les pasaron cosas difíciles, pero tuvieron que enfrentar la verdad. Y digamos lo que empezaron un proceso más serio, en diferente forma. Entonces, digamos, lo primero es que debemos realmente creer que Dios puede hacer lo mismo que hizo con nosotros. Porque nosotros mismos lo hemos marcado, aún en la mente. No, estos chinos ahora no paran bola, están en otro mundo. Estos ya no solo que cristal, que un poco de cosas que esmeritan a los jóvenes. Uno mismo de papá. Ajá. Entonces, lo primero es que tenemos que creer y entregarle a Dios que lo mismo, yo vuelvo y repito, yo estaba mucho más perdido que mis 3 hijos. Y Dios me rescató. Entonces, yo tengo que por lo menos darle ese chance a Dios de que Él lo pueda hacer. Si lo hizo conmigo, ¿cómo lo hacer con ellos? Pero con fe. Y Señor, te los entrego. Esto, créame que así fue, no le estoy hablando carreta. Uh-huh. Hicimos esto a los poco tiempo, ¡pum! Uno, luego el otro, ¡pum! Cosas malas, pero que los enfrentó a tener que ellos también mirar para arriba. Porque es que la fe no se hereda. La fe se construye, cada uno construye su fe. Claro, personal. Entonces, digamos, lo primer elemento es eso. Segundo, digámoslo, muy importante en esa pasada de posta. En esto, como digámoslo, yo cuando recibí el llamado, a mí se me volvió esto un tema. Uh-huh. Se llama transformación. Okay. Y cuando uno estudia bien este tema, digamos lo que hay varias, pero la primero es que dicen que para poder transformar a otro se necesitan 3 Cs. Cs. Uh-huh. ABC. Okay. La primera C es coherencia. Lo que más desbarata una pasada del batón, del testigo, uh-huh, es la incoherencia. Wow. Es decir, uno por aquí hablando y aquí casi que subiéndose para el techo aquí en la iglesia y sale a criticar, sale a alarmar de sale a decir, a hacer lo mismo que a todo el mundo que no.
Y esa generación Entonces, sí saben leer esos jóvenes ahí secuencias. atrás en el carro están tomando nota, hermano. Claro. Dice, pero ¿esto qué es, hermano? Allá están que se suben al techo y aquí haciendo lo mismo. Entonces, coherencia. De acuerdo. Y eso, pues, digámoslo, le digo, yo he tenido que hacer, porque yo, digámoslo, hay un sentido en que natural del ser humano es que no nos vemos. Pues tanto dice la palabra que es más fácil ver una paja en el ojo ajeno que una columna en el ojo propio. Claro. Es decir, naturalmente no nos vemos. Y entonces, digámoslo, yo he tenido que escuchar a mis hijos. Porque, digámoslo, esto ya no se puede hacer a la antigua, que era que yo decía yo del papá y ya todos tienen. Así se hace. No, aquí los chinos van hablando ya y uno tiene que empezar a escucharlos. Claro. Y le dicen a uno a veces cosas que no le gustan a uno, pero son ciertas. Entonces, lo voy a contar una así fresca, ¿no? Entonces me dice el otro día mi hija, papá, yo me siento insegura con usted. ¿Y por qué? Porque usted se la pasa, está manejando y con el celular. Yo me siento muy insegura andando con usted. Está arriesgando mi vida. Wow. Pues la suya también, pero la mía también. Pues a mí no me gustó, porque claro. Pero tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Entonces, ¿qué me tocó? Decirle a Dios, yo no sé cómo hacer esto, porque yo ya tengo este hábito, mal hábito. Y digamos lo que he empezado a dejar el celular cuando manejo. Ajá. Porque es verdad lo que me está diciendo. Claro. Entonces, antes yo no lo veía así, pero yo estoy haciendo ahí un acto de incoherencia. Entonces, Satanás usa ese tipo de cosas para, no solamente para la manejada y el celular, sino para las demás cosas que yo le puedo estar diciendo. Cuando le digo, venga, hay que honrarlo, tal vez Satanás le dice, así como el celular, me imagino que le dirá eso. Entonces, la coherencia es algo muy importante para nosotros y digámoslo, es algo, como dicen, apliquémonos primero la medicina para que podamos tener poder. La otra C se llama ser concretos. Okay. Porque nosotros normalmente trasladamos estos principios cuando la gente se equivoca. Entonces, si le caemos encima con una retahíla o a tratar de sembrar principios, lo que estamos hablando de sembrarlos, es cuando la gente se equivocó. Entonces, no sé, no estudió, usted es un vago. Es que cuando va a ser responsable, usted no sabe qué. Ahí estoy tratando de sembrar un principio, pero la persona en ese momento no está recibiendo. Claro. Entonces, la segunda es ser concretos. Y ser concretos tiene que ver, bueno, vamos a hablar de responsabilidad, pues hablemos de responsabilidad, pero no en un escenario de eso, sino en otro escenario. Si es lo que yo quiero sembrar en ellos, ¿me hago entender? Sí. Pero yo no he visto que tengamos como esas reuniones concretas de hablar de estas cosas, sino es cuando la gente se equivoca. Correctivos. Y la última C es creatividad. Es decir, ya no podemos hacerlo como estilo clase o parece que le va a enseñar, sino tenemos que empezar a ser creativos. Muy bien. Entonces yo me acuerdo algo que hacía yo en la mesa, es que yo, por ejemplo, cuando les iba a enseñar de las ofensas, les decía, esto es una ofensa, y cogía un papel y se lo tiraba así, ¡chum! Entonces, pum, le pegaba, le decía, con las ofensas solamente puede haber dos cosas, uno, recibirlas, o ahora te lo voy a tirar, pero tú lo vas a esquivar, ¡tum! Entonces lo tiraba y eso es lo único que tú vas a hacer. Y ofensas vamos a recibir todos los días. Claro. Y la diferencia entre recibirla o evadirla es que estás guardando en tu corazón. Entonces, eso es una forma que yo me acuerdo que mis hijas se acuerdan de eso. Eso era en la mesa del comedor. También nosotros, pues por lo que hacemos, nosotros hacemos unas reuniones semanales que se llaman mesas redondas. Y hablamos específicamente cada semana de un principio. Entonces, hoy vamos a hablar sobre dignidad. ¿Cuántas veces usted ha hablado con su hijo de dignidad? ¿Qué es ser digno? Interesante. O identidad. ¿Cuántas veces, yo le pregunto a las personas que están escuchando, cuántas veces usted ha sentado con su hijo a hablar de identidad? ¿Quién es?
porque es que no los hemos escuchado. Claro. Entonces nosotros tenemos un sistema que no funciona, que es la reprensión. Una vez alguien me llamó, me dijo, oiga, te estoy preocupado porque encontré viendo a mi hijo pornografía. Y después me dijo, y peor, pornografía era un hombre, pornografía de hombres. Okay. O sea, Sí. gays. Ajá. Y entonces le dije, ¿qué hiciste? Y no, pues ahí mismo le suspendí el celular. ¿Cómo? ¿Esa fue su solución? ¿Y usted no sabe que uno entra a un sitio y paga 2,000 pesos por hora y tiene eso? Claro. O usted puede coger y usar. Eso no es ninguna solución. No, también le prohibí salir. Y le dije, ¿alguna vez le has preguntado a tu hijo qué piensa sobre eso? Sobre atracción a personas del mismo sexo. Claro. Conversaciones profundas. ¿Alguna vez has escuchado con él? Porque a veces no sabemos de dónde parte todas estas cosas. De acuerdo, la raíz. Y el mundo o ese sistema babilónico es muy hábil. Yo tuve la oportunidad de oír una clase de este sistema nuevo que quiere traer confusión. Entonces este hombre le hizo, dibújense. Y los chinos se dibujaron, estoy hablando de chicos de 11, 14 años, de 11 a 13 años. Y después les dijo, venga, entonces cuando él les dijo, venga, ustedes no tienen pipí, les dijo así, dibújense como son tal. Y después les dijo, venga, a ustedes, ¿quiénes han tenido sentimiento hacia personas del mismo sexo? Nadie levantó la mano. Pues quiero decirle que todos son mentirosos. Porque naturalmente todos sentimos atracción a la misma cosa. Y eso no está mal. Porque somos, no sé qué, se empezó a echar oiga, ¿y qué pasa si esos chicos no tienen un papá que les pregunte por la tarde, venga, ¿qué vieron hoy? Pues eso empieza a hacer fuerza. Claro. Y entonces si esta persona llega a tener como una cosa así de pronto dice, ay, yo soy, porque sentí algo. Y le voy a contar una anécdota personal que lo conté. Una vez, porque es ver cómo trae el enemigo. Una vez yo iba en el bus del colegio, Sardino, no me acuerdo cuántos años tendría, y yo que me quedo dormido. Y yo estoy en un colegio solo hombres. Okay. Y me quedé dormido y eso que está, eso se me quedó y se le recuesta uno al hombro al compañero. Y el man, yo no sé si fue intencional que me respiró por acá. Y yo cuando me hizo sentir una sensación como, ¿cómo se llama esa sensación? Como una sensación que incluye sexualidad o me lo hizo sentir. Claro. Y yo decía, si yo en ese momento tuviera esa carreta que le están echando a estos muchachos, yo hubiera podido decir, oiga, yo sentí algo chévere, yo soy Claro. Pero pues afortunadamente yo tenía como una formación en ese momento en esa área. Criterio, lo que dice. Criterio. Y entonces pues yo le digo, oiga, venga, ¿qué le pasa? Y entonces le digo, no, hermano. Pero así de sensible es. Muy pero sutil. ¿qué se necesita? Tener diálogo, escuchar las personas. Total. Tener un sistema diferente al grito, al crítica, a estar dando cátedra. Hay que escuchar a la gente. Entonces digamos lo que, si yo necesito realmente transformación, necesito primero coherencia. Estarme yo exponiendo, porque vuelve de acabar, y eso le puedo dar varios ejemplos de cómo he descubierto lo incoherente que eso soy yo. Claro. Y eso lo usa el enemigo para que mis hijos digan, este hombre está hablando carreta. 2, concreto. Hablen de las cosas que están viendo en la casa. De esto es lo que llaman los elefantes. Que todos saben que hay y nadie habla. Porque no son capaces de poner eso. No. Y por último, creativos. Entonces yo, por ejemplo, cuento esta historia. Esta historia que le acabo de contar a usted, la he contado a mis hijos. Porque yo no sé qué ellos están viviendo con toda esta carreta que oyen. Imagínense un joven como que ve 130 imágenes diarias en las redes sociales. Y cuántas cosas verá que lo hace confundir, como decías tú, confusión. Y de pronto a pensar, este señor les dijo y era el profesor, que todos teníamos sensaciones con el mismo sexo.
Y uno de 14 años o 13 años, uno da eso como una verdad. De acuerdo. Y entonces cualquier cosa, ¡pum! Y después va a un video y ve dos besando, o sea, bueno, para hablar de algo, ¿no? Pero pues así también sucede con muchas cosas, no solamente con esto de la identidad. Interesante. Coherencia, concreto y creatividad. Y teniendo en cuenta esta última palabra de creatividad, en base al desafío que enfrenta esta nueva generación, que ya tú lo comentaste, y hay todo un mundo de posibilidades, todo un mercado creativo, ¿sí?, que se les ofrece a los jóvenes, ¿no?, que de una u otra manera deslumbran sus ojos. ¿Cómo, como familia y como iglesia, que es conformada por una familia, podemos ser influyentes e impactar la vida de estos jóvenes en base a esa creatividad? Yo digámoslo, propongo siempre algo a donde voy. Ajá. Y es establecer un sistema continuo de transformación, una forma, Okay. un sistema, algo. Digámoslo, yo promuevo algo que me ha funcionado, que es una reunión semanal. ¿Sí? Que llame la mesa redonda, llámelo valores, llámelo Shabbat. Y digámoslo, nada religioso que se vaya a comer, pero sí algo que impacte. Puede ser un jugar. Uh-huh. ¿Sí? Es más, ahorita estoy creando un juego porque quiero crear un juego para jugar, Super. pero formativo, pero que sea chévere. No lo he sacado porque quiero que sea algo chévere, algo que usted lo quiera hacer. Mucho, claro. Entonces, digámoslo, yo ya porque yo aprendí algo, cualquier cosa que uno quiera que suceda, debe sistematizarla. Si yo quiero bajar de peso, yo no puedo pensar que yendo un día al gimnasio ya voy a lograrlo, o 2 días. Tengo que decir, voy a ir tantos días a la semana y voy a hacer tanto tiempo, ¿cierto? De acuerdo. Si yo quiero fortalecer, digámoslo, mi relación con mis hijos, o de eso, yo tengo que poner algún sistema. Entonces, digámoslo, yo he aprendido cosas, esto no es que yo me lo inventé, sino he aprendido. A mí me ha funcionado mucho lo que llaman las reuniones 1 a 1. Entonces trato constantemente, antes lo hacía más seguido, ya están más grandes, pero sigo haciéndolo, tener reuniones 1 a 1 con mis hijos, una vez al mes. Y solamente hoy les digo, nos sentamos y lo miro a los ojos y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y entonces, como me quedo callado, empiezan a contar, ¿no? Esto así, esto así, esto así. Y ahí se han generado muchas cosas chéverísimas, porque no está uno ni a dar cátedra, ni a cataletear, sino a escuchar. Y qué interesante. Y de pronto cuenta uno cómo ha manejado ese caso uno, pero no con algo imponer o algo. Eso es un sistema, ¿ve? Se llaman reuniones 1 a 1. ¿Sí? Sí. Muchas veces hice, lo de las mesas redondas con el antivirus, que es el programa con mis hijos, ahí en la mesa. Claro. Y lo hacía con los juegos, todo lo mismo que lo hago con otras personas. Coherencia. Ellos pasaron, ellos hicieron también misión carácter. Entonces nos reuníamos una vez a la semana, hacíamos una comida especial y hacíamos la dinámica, hacíamos el principio y nos divertíamos. Un sistema. Entonces, digámoslo, porque pretender crear uno carácter sin un sistema es como lo mismo querer bajar de peso viendo películas o poniendo afiches de hombres esbeltos o de mujeres esbeltas, ¿sí me entiendes? Entonces, digámoslo, pienso que ahí fallamos mucho porque estamos esperando resultados, pero no hacemos una inversión, no tenemos un sistema para lograrlos. Entonces, eso es mentira, no va a pasar nada. Uh-huh. Entonces, digámoslo, a mí me gusta mucho, pienso que el Shabbat, en el caso del pueblo judío, hasta el día de hoy es una herramienta que los mantiene muy fortalecidos en sus creencias, en sus cosas, pero ya tiene un sistema, se llama Shabbat. Y es de familia, es una comida especial donde se afirman, aunque pues sabemos que eso no es en todos los judíos.
porque hay judíos que ya no toman eso en cuenta, pero Claro. pienso que el establecer un sistema, el que usted se invente, yo promuevo el mío porque me funciona, pero invéntese algo, pero que lo haga todas las semanas, un rato, algo agradable, algo que ellos, ese 1 a 1 es ganador porque ellos se sienten importantes. Ujú. Llevarlos a una cafetería, a un helado, venga, ¿cómo estás? ¿Qué desafío tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Claro. Entonces ellos dicen, wow, aquí hay papá, aquí hay mamá. Esos son cosas que, digámoslo, me han servido. Súper. Jesús Eduardo, qué gran tema. Interesantísimo, un tema profundo que podríamos seguir abarcando más acerca de este tema, pero bueno, eso lo podemos dejar para un segundo podcast. Pero ya para finalizar, un consejo que le puedas dar a los padres, sí, que están en ese proceso de formación de estas nuevas generaciones, de sus hijos, y que algunos creen que pueden estar perdiendo la batalla con eso. ¿Qué consejos les puedes dar a esos padres? Uy, es tan difícil porque, digámoslo, yo todavía pienso que yo no tengo un proceso terminado como para decir, oiga, vea, funciona 100%. Digámoslo que hay un principio que dice que Dios, al que dice que ve, le quita la vista, pero al que dice que no ve, se la da. Uh-huh. Y yo aprendí a no confiarme en nada. Si usted oye mis oraciones muchas veces, Señor, yo no sé qué hacer con mi hijo, o yo no sé con mi hija, o yo no sé qué hacer con este negocio. Si tú no me dices, no voy a poder. Y Él me ha dado las claves. Él me ha puesto las situaciones, ha tenido misericordia. Todo ha sido Él. O sea, yo no confío en que yo sea el de las paletas, hermano. Uh-huh. Pero confío que Dios sí sabe. Él va a hacer las cosas que sean necesarias para que nuestros hijos también tengan eso. Entonces tiene que estar uno muy, muy escuchando, muy pidiendo a Él cada cosa, cómo actuar, sí que necesita. Y también uno tiene que estar muy pendiente cuando los ve. Mi mamá, yo llamaba y decía, con solo decir aló, me decía, ¿qué le pasa? Pero yo miraba si tenía cámaras, o sea, era como si estuviera ahí y preciso, yo tenía algo, pero ella con mi sola, ¿qué le pasa? Y entonces me hablaba. Claro. Entonces, digamos, lo que uno tiene que estar muy presente, uh-huh, escuchar los hijos, y pues también, digamos, lo que uno debe tener las dos manos, ¿no? También formar, porque también existe, digámoslo, en los padres ahora como un temor hacia los hijos y como una falta de formación, de disciplina. Entonces son hijos que no les puede decir nada. Y para que el papá o la mamá le tuviera miedo al hijo, y eso no es así. Tiranos. Eso no es así. Entonces yo creo que uno debe ser equilibrado, observar y también saber que uno está ahí también para formar con amor. O sea, no con gritos ni con cantaletas, pero sí ser muy, muy concretos. Esto no se hace, y si esto se hace, hay esta consecuencia, y cumplirla. Y no cantaletas, sino el cumplimiento dice que el castigo que duele echa el mal del corazón. Punto. Entonces, pienso que es reconocer que no nos las hacemos todas, estar presente y formar. De acuerdo. Formar. Excelente, excelente. Jesús Eduardo, muchas gracias por este tiempo. Hemos sido edificados. De verdad, qué placer tenerte aquí. No, gracias nosotros. Por invitar y bueno, orar por todos nosotros de padres, que nos dé Dios, ¿verdad? Esa sabiduría que necesitamos pero hay que confiar que Él lo va a hacer. Amén. Así es. Seguro que sí. Seguir confiando en el Señor, seguir perseverando, buscando su dirección, orando y accionando. Así de acuerdo a lo que Él nos dice que hagamos. Y bueno, creo que tú también has sido edificado con esto que has escuchado. Si ha sido así, puedes compartirlo, darle like, suscribirte a la campanita para que te lleguen las notificaciones, suscribirte al canal también.
Y bueno, seguimos en nuevos podcasts. Sigue atento a lo que viene y Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.